¿Qué tal? Buenas tardes, le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de otra semana realmente muy convulsionada en la Argentina, en lo económico, lo social, lo político. Bueno, está claro que la vulnerabilidad, ¿no?, de la economía y el entorno social en nuestro país, que está generando movimientos inusitados, ¿no?, o impensados algunos meses atrás. Y esto evidentemente continúa complicando mucho las cosas. Es así que, por ejemplo, y este es el dato que vamos a compartir con ustedes en la apertura, comenzaron a cotizar los nuevos bonos del canje de deuda pública, que terminó bien. Usted sabe que tuvo una adhesión superior al 90%, en realidad el número es casi 100%. Y bueno, las primeras cotizaciones de los bonos reflejan justamente esta situación tan compleja que atraviesa nuestro país. Aquí le ponemos los números de lo que tiene que ver con el riesgo país, actualizado ahora a partir de lo que ha sido la adecuación del índice que elabora el JP Morgan, que es el que calcula este riesgo país en base a los bonos que cotizan de cada país con legislación extranjera en los mercados internacionales. Y le decía, la situación de Argentina en el mercado de bonos, a partir de lo que es el riesgo país, claramente refleja esta situación difícil que atraviesa nuestro país. Ahí usted tiene los números. Argentina comienza a cotizar sus bonos con un riesgo país en la zona de 1083 puntos. Es el nivel más alto de América Latina, después de Venezuela, que obviamente no se considera cuando uno evalúa la situación económica y financiera a partir de datos de estas características. Y después, cuando uno mira hacia abajo, la escalera descendente de riesgo país, por supuesto que a menor riesgo país, esto implica bonos más caros, bonos con mejores precios y menores costos de financiamiento para cada una de estas naciones. Bueno, cuando uno empieza a descender, encuentra aquí en América Latina solo Ecuador, cerca de la Argentina, con 950 puntos básicos, y muy lejos realmente el resto de los países: Brasil 315, Uruguay 170, Perú 110, para citar solamente algunos ejemplos. Esto, le decía, claramente refleja la situación que atraviesa la Argentina después de haber atravesado muchos años, ¿no?, de desmanejo en lo que tiene que ver con política fiscal, política monetaria, endeudamiento exacerbado y esta pandemia que realmente nos ha colocado en una situación dramática, le diría, y sin exagerar, me parece, desde el punto de vista económico y social. Ahora, claramente en este entorno, con este riesgo país, con estos niveles de tasa de interés que rinden nuestros bonos, calcule que comenzaron a cotizar los bonos más cortos con una TIR, un rendimiento anual proyectado para el tenedor de bonos hasta el vencimiento de aproximadamente 11% anual, y los bonos más largos en la zona de 12% anual en dólares. Esto para muchos inversores es probable que represente una oportunidad. Está claro que si la Argentina transita progresivamente el camino hacia su normalización económica, política, financiera, social, es muy probable que los rendimientos deban adecuarse, ¿no?, a la situación que, por ejemplo, hoy atraviesan otros países de América Latina. Pero está claro que eso está por verse y que hay un recorrido todavía bastante extenso que seguramente va a comenzar en las próximas semanas con la presentación del presupuesto para el año 2021 y también las primeras charlas con el Fondo Monetario Internacional para comenzar con un programa nuevo, ¿no es cierto?, a ver de qué manera Argentina puede encauzar su economía en los próximos años. Situación compleja, para algunos inversores, por supuesto, una oportunidad que surge en este tipo de contextos, pero claro, es difícil atravesar esta coyuntura. Hacemos la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida comenzamos a hablar de los temas de la semana, muchos de ellos que tienen que ver con la realidad de la economía local. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa, exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre.
Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Y en este primer tramo del programa, esta semana vamos a hablar de una de las tantas cosas que han pasado extrañas en estos días en Mar del Plata y en el país, a tal punto que a lo que vamos a hacer referencia ahora es a una huelga a la japonesa en el sector de la construcción. Vamos a conversar sobre esto con el arquitecto Leonardo Tamburini, presidente del Centro de Constructores y Anexos. Y bueno, contanos por favor, Leonardo, cómo fue el día de hoy en las obras privadas, ¿no es cierto?, ante esta decisión de la UOCRA de protestar trabajando y todo lo que esto implica desde el punto de vista hasta legal, diría, ¿no? ¿Cómo fue el día de hoy, este viernes? Bueno, buenas tardes. Realmente sí, esta decisión que ha tomado la UOCRA los primeros horas del jueves, es decir, el jueves en la mañana, esta huelga a la japonesa trabajando, lo cual obviamente nos hicieron la consulta a nosotros cómo estaba desde la parte legal, desde la parte de la RT, si realmente la RT cubría los riesgos, ¿no? Cuando hablamos de riesgos que puedan suceder dentro de la obra y aquellos que están en lo que se llama in itineri, ¿no? La ida a la obra y el regreso a casa. Obviamente nosotros con el cuerpo legal y asesores por parte del Centro de Constructores, lo primero que hicimos es hablar con ellos para ver cómo era en este caso. El Centro de Constructores es agente institutorio de prevención ART y obviamente lo primero que hicimos es consultarlos a ellos y a su vez cada una de las empresas fue consultando con su broker de productor de seguros y obviamente la respuesta fue cubrimos porque es trabajo y obviamente también el derecho que tiene la UOCRA de hacer un reclamo, ¿bien? Y una huelga, ¿bien? Que está dentro de la Constitución y obviamente esto es poner de alguna manera a cambiar el tinte del reclamo, ¿no? Esto de reclamar, bien, trabajando, defendiendo la fuente de trabajo, buscando el trabajo, la producción, la dignidad del trabajo y defendiendo su puesto laboral. De hecho, en muchos casos, el hashtag era queremos trabajar y con los carteles mismos que hay fotos en todas las obras, queremos trabajar por parte de los operarios. Sin lugar a duda, en algún momento dije, esto es disruptivo, esta forma de protestar es inédita en la Argentina y es inédita en el mundo, salvo en Japón realmente. Pero bueno, yo creo que nadie le puede dar la espalda a esto, es decir, el entender que el empleado empuja al empleador para abrir la obra, para poder ir a trabajar, no hay antecedentes en Argentina, ¿no? Cuando generalmente la protesta va por otro lado, ¿no? En la Argentina es cortar calles, bombos, piquetes, desgaste en la vía pública. Esto es ir a trabajar, realmente ha cambiado el paradigma, me da la sensación. Seguro. Ahora, Leonardo... Sí, te escucho. La UOCRA lo tuvo consensuado con su delegación madre en Buenos Aires, ¿no? Esto es lo que me dicen de adentro, ¿no? Y obviamente, bueno, nosotros obviamente también queremos trabajar, ¿no? Este es el punto. Ahora, la pregunta que surge naturalmente es, ¿qué riesgo sanitario tiene hoy que se trabaje en las obras privadas? Porque sin duda la decisión de no permitir que se trabaje tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Contanos cómo venían las cosas en el ámbito de la construcción en materia de contagios, concretamente. A ver, la obra privada inicia en Mar del Plata el 11 de mayo, ¿bien? Con 700 obras y casi 6.000 operarios trabajando. Solamente reportados, bien, 10 casos, que no son productos de contagios internos, sino que es de transmisión comunitaria, generalmente por otras actividades, ¿bien? En realidad, nosotros lo que decimos que es al revés. El operario de la construcción, si no está en la obra, está haciendo changas afuera. Y hacer changas significa no tener protocolo y estar obviamente a la deriva, bien, haciendo arreglos en viviendas, bien, que se dan haciendo una vereda, haciendo una escalera o haciendo un cambio de techo como pasó en empleados míos realmente. Entonces, en ese aspecto nosotros entendemos que el operario nuestro de la construcción, que va a trabajar, se levanta a 6 de la mañana para entrar entre las 7:30 y las 8 de la mañana a su obra, ¿bien? Y vuelve a las 5 de la tarde, está mucho más controlado que realmente estar haciendo una obra, hacer una changa y estar, o los que puedan hacer una changa, o los que no estén dando vuelta, comiendo asado, tomando mate por ahí. Lo vemos que realmente es no entender cómo es la industria de la construcción. Amén de eso, nosotros lo que estamos reclamando
desde los primeros días de julio es el cambio de fase por parte de la obra privada, ¿bien? Y asemejarla a la industria, o incluso a la obra pública que está trabajando. De hecho, hoy, el Ministerio de Infraestructura, Katopovich, lanzó un plan de infraestructura muy ambicioso a nivel nacional. Es decir, y va a ser la obra pública la que va a seguir trabajando y nosotros no. Este es el punto. Que está bien que trabaje, que es necesario, que hay que hacer hospitales, que hay que hacer obras de infraestructura, agua, lo entendemos, pero nosotros también tenemos que trabajar. La industria, digamos, la obra privada es el 75% de la construcción del país. Se entiende que ahí está la mayor masa de empleados y el mayor producto bruto. Está dado en la obra privada. Esto es lo que estamos discutiendo. Pero Bien. no tenemos respuestas de la provincia. Bien, ahora Leonardo, ¿por qué este tratamiento distinto entre la industria de la construcción y la industria en general? ¿Cuál es el fundamento que ustedes ven detrás de esta discriminación para la construcción privada? A ver, siempre se la nombra a la construcción como la madre de todas las industrias, pero no se le da ese trato. Históricamente es así. Se cree que la industria de la construcción es un trompito con un camión o una camioneta y 4 personas, pero realmente hay mucho profesionalismo atrás de las empresas constructoras. Este es el punto. Que seguramente hay un trompito con una camioneta haciendo changas o haciendo tareas, o aquel contratista, digamos, que se inicia. Porque hay que entender que toda empresa constructora empezó siendo eso. Un trompito con un grupo de familiares arriba de una camioneta empezando a hacer, y lograron ser empresas constructoras, y esto es lo que nosotros llamamos la movilidad ascendente del sector de la construcción. ¿Bien? Pero en la realidad nunca se le dio el trato de industria madre como se la llama, realmente. Bien. Ahora, ¿qué grado de adhesión tuvo esta huelga la japonesa? Y te pregunto esto porque, por ejemplo, desde el Colegio de Arquitectos la posición no fue la misma, no, por lo menos las primeras declaraciones a las que accedimos estaban un poco en contra de esta medida, ¿no? A ver, la adhesión te diría que fue en un 90%. La realidad es que muchos no pudieron arrancar hoy, producto que esto se desencadena el jueves al mediodía, donde la decisión de la UOCRA, y solamente se pudo armar en el día de ayer a la tarde. Obviamente muchos, es más, de hecho hubo obras que llegaron y no estaba la llave. Entonces hubo que esperar a la llave para poder abrir la obra, ¿bien? Porque no estaba o porque el profesional no había llegado y demás. La realidad es que fue en un 90% la adhesión. Y esto, la intención es el lunes, es seguir trabajando, que es lo que decretó la UOCRA, ¿verdad? Bien. Por último, Leonardo, ya casi para ir cerrando esta charla, la relación con la provincia y con el municipio, porque a ver, se está haciendo algo que en principio uno podría imaginar que expone al sector a alguna sanción. ¿Cómo es esto? A ver, desde el lado legal que nos asesoran a nosotros en el Centro de Constructores, la UOCRA está haciendo una huelga, ¿bien?, que la puede hacer, ¿bien?, en la forma que es trabajando, ¿bien?, y es una huelga que tiene el derecho a hacerla. Está en los propietarios de la obra, ¿bien?, y en las empresas constructoras darle ese puntapié inicial como para abrirle las obras, que es lo que se hizo hoy. En relación al municipio, con el municipio también se le hicieron las consultas ayer al mediodía, y nos dijeron, es una huelga y tiene el derecho a protestar y de alguna manera el ejercer el derecho a huelga que tiene la UOCRA. Y en ese aspecto la municipalidad con mucho criterio dijo, nosotros vamos a controlar que el protocolo se cumpla, como lo hizo los días anteriores, los casi 100 días que tuvimos abierto. Y obviamente dijo que tampoco va a hacer sanciones, porque no puede hacer sanciones a algo que es un reclamo, en este caso sindical. Bien, ¿de la provincia no hubo contacto? De la provincia tuvimos, digamos, el pedido de bajar a la construcción de fase 4 a fase 3, que nunca respondieron, ¿bien? Pero sí, cuando lo intentamos hacer a través del intendente, a través del intendente que lo elevó a la jefatura de gabinete, vino denegado el hecho de la no apertura en fase 3, ¿bien? Pero el pedido de fase por parte de provincia, ¿bien?, a la obra privada, aún hoy no la han contestado, después de 20 y pico de días que se lo elevamos. Por eso la Unión Obrera de la Construcción toma esta determinación de hacer
esta huelga a la japonesa. Está muy claro. Leonardo, muchas gracias por tu tiempo como siempre. Buen fin de semana y bueno, seguramente vamos a seguir este tema inédito, como decíamos al principio de la charla, para la economía argentina y naturalmente la marplatense, ¿no? Gracias a vos, Marcelo, y buenas tardes. ¿Querés ser proveedor de obras sanitarias? Si te inscribís en nuestro registro de proveedores, podrás participar de todos los procesos de contratación y compras de bienes y servicios gestionados por la empresa. Podés realizar el trámite en forma virtual y en pocos pasos. Ingresá en www.osmgp.gov.ar y seguí las instrucciones. Te invitamos a ser parte. Obras Sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. Y pasamos a hablar en este tramo de mercados y empresas, probablemente el tema político de la semana, ¿no? Esta cuestión vinculada con el reclamo salarial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la respuesta del Gobierno Nacional tomando parte de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y transfiriéndola a la provincia, lo que ha generado, como seguramente usted ya sabe, bueno, que este caso vaya a la Corte de acuerdo a la decisión anunciada en las últimas horas por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Lo que vamos a hacer en este tramo entonces es analizar, a partir de la visión, del enfoque de un especialista en estos temas tributarios, el doctor Marco Jáuregui Berry, bueno, cuál es el marco general en el que se da esta situación y cuáles son los resultados posibles a partir de que bueno, este escenario termine siendo definido en la justicia. Sobre el tema, la palabra del doctor Marco Jáuregui Berry. Lo que pasa es que la cuestión de la coparticipación de impuestos, de lo que recauda la nación, es un tema de que no se puede terminar de resolver. Para que podamos establecer con precisión en años, para ver lo complejo, digamos que todo este sistema arrancó en 1935, pero que después si damos un salto para cortar todo el tiempo histórico hasta el año 1994, que se reformó la Constitución, cuando se reforma la Constitución se le da el rango constitucional a la ley de coparticipación y se pone un plazo de 2 años para sancionar una nueva ley de coparticipación. Es decir, que esta ley de coparticipación debería haber estado sancionada en el año 1996. Y desde esa época hasta ahora no ha habido posibilidad alguna que el Congreso Nacional dicte la ley de coparticipación, en la cual tienen que sentarse las 24 jurisdicciones. Esto para que veamos lo complejo que es toda la situación. Entonces, ¿qué se hace? Se mantiene la ley de coparticipación del año 88 y sobre ella se va trabajando y se va repartiendo los fondos. ¿Qué pasa? Cuando aparece una modificación de esta naturaleza, en realidad lo que se está haciendo es, de alguna manera, afectando a la ley de convenio, a esta ley que hay ya sancionada y firmada, donde dice cómo se va a repartir el producido de los impuestos. Y entonces, obviamente, cuando se toca esta ley y se afecta esta ley por una jurisdicción sola, ahí es donde surgen los problemas constitucionales y de legalidad, que es lo que hoy día está tan, ¿no es cierto?, en boga, discutiéndose por este anuncio reciente del presidente de la Nación. Es decir, que ni siquiera el Poder Ejecutivo está en condiciones de tomar una decisión unilateral o arbitraria como la que anunció Alberto Fernández esta semana, básicamente por ese marco legal que está, digamos, existiendo en el país desde hace varias décadas.
Exactamente, incluso el Poder Ejecutivo sería el que menos podría resolver esta cuestión. Siempre tiene que ser el Poder Legislativo. Y aún el Poder Legislativo de cualquiera de las jurisdicciones tampoco lo podría hacer por sí, porque es lo que se llama leyes intrafederales, es decir, una ley convenio entre todas las provincias, donde más allá, y acá no lo estamos juzgando ni resolviendo, ni nada por el estilo, más allá del fin que se le dé al dinero, incluso en los precedentes jurisprudenciales lo podemos ver después si tenemos tiempo. O sea, no importa el fin, a dónde se va a girar el dinero, lo que importa es la legalidad. Y desde el punto de vista de la legalidad, ninguna jurisdicción, aún el gobierno nacional o el Congreso Nacional, puede apartarse de la ley convenio sin que otra ley así lo respalde. Y así explicaba su visión, su análisis, el doctor Marcos Jauregui, director del Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Coincidente esta visión, este enfoque con la de la mayoría de los tributaristas y constitucionalistas, en el sentido de que no parece haber buenas perspectivas para la decisión del Gobierno Nacional en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero hay un dato más. Más allá de este análisis, hay jurisprudencia, y bastante fresca, básicamente una decisión de la Corte en el año 2015, en un caso planteado ante la justicia por la provincia de Santa Fe, que en su momento ya le dio la razón al Estado provincial. El antecedente último, y que creo que la gente se puede llegar a acordar, más que nada por el contexto, no tanto por el fallo, pero fue el caso del gobierno de Santa Fe, cuando reclamó ante la Corte, en ese caso se había destinado fondos al ANSES, ¿no es cierto? Dejémoslo de lado el motivo, pero se le quita fondos de la coparticipación. Y es el famoso fallo, por decirlo de alguna manera, que se sanciona cuando ingresa Macri en su gestión presidencial y tiene que cumplir con la restitución de los fondos que se le había detraído de la coparticipación a la provincia de Santa Fe, de Córdoba, así es la que habían reclamado. Ese fallo, que es fin del 2015, es el último que uno puede encontrar, donde se expide sobre este punto, y lo hace en forma bastante clara. Dice, esta es una cuestión, más allá del fin loable, que era en ese caso destinar fondos al ANSES, más allá del fin loable de a dónde se iban a imputar los fondos, lo que no puede hacer una de las partes, esa parte es dejar de lado que hay una ley marco intrafederal de todas las partes que no puede ser por una sola de ellas dejada de lado. Así que necesita un respaldo de un acuerdo de todas las jurisdicciones, que puede ser por un pacto federal, una ley convenio, lo que fuera, pero todas las jurisdicciones tienen que estar de acuerdo. Insisto, no en forma unilateral, aún siendo el gobierno nacional. Y en ese caso es un caso análogo en cuanto al contenido de fondo de lo que hoy día se está planteando, por lo menos lo que yo entiendo leyendo, ¿no es cierto?, la jurisprudencia. Bien. Ahora, Marcos, otra situación similar, vos me dirás en qué coincide y en qué no, con esta, digamos, relación que hoy se plantea tensa entre Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, es justamente algo que se dio en la presidencia de Macri vinculada con lo que fue la financiación de la policía de la provincia, de la ciudad autónoma, con la transferencia de fondos a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Ese caso en qué marco se puede analizar, teniendo en cuenta lo que estamos observando hoy? También es una arista de este punto, pero lo que estableció la Constitución en la reforma del 94, que insisto, cuando se le da rango constitucional a la ley de coparticipación, que era lo que ocurría de hecho, ¿no es cierto?, cuando la nación empezó a recaudar la mayoría de los impuestos y después repartía con las provincias, este punto que bien decís, lo que se estableció fue, bueno, si la nación llega a delegar en alguna provincia determinados servicios, debe inmediatamente estar acompañado de la asignación de las partidas necesarias para respaldar esos servicios y funciones que se están transfiriendo. No puede desfinanciarse a una jurisdicción trasladándole funciones o servicios sin la correspondiente partida presupuestaria para cubrirla. Eso también está regulado constitucionalmente y, insisto, es para no desfinanciar a una jurisdicción cuando se le atribuye determinada función. Bien, por último, Marcos, entonces, en función de todo esto que contaste, en la medida que Rodríguez Larreta lleve este tema a la justicia, no avanzaría. Lo más probable es que la Corte frene esta decisión de recortarle un punto a la Ciudad de Buenos Aires para transferirlo a Buenos Aires provincia, ¿no es cierto?
Yo creo que si sigue el presidente del fallo de Santa Fe también, y la Corte, si se lee el fallo, incluso en la última parte, la Corte vuelve a hacer hincapié, diciendo que hace más de 20 años que no se puede sancionar la ley de coparticipación. Esto yo creo que en algún momento va a detonar en el sentido de que las 24 jurisdicciones deben juntarse y resolver, mejor dicho, y adecuarse a la Constitución Nacional y sancionar una ley de coparticipación federal de impuestos como corresponde y de acuerdo a lo que la Constitución manda. Y como explicaba el doctor Marcos Jauregui, entonces todo parece indicar que bueno, la justicia le daría la razón al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual bueno, habrá que ver cómo se resuelve en definitiva este tema de los ingresos necesarios para que la provincia de Buenos Aires resuelva su conflicto con la policía bonaerense. Antes de cambiar de tema, enseguida vamos a estar hablando después de la próxima pausa de los nuevos PAC, que son los programas de apoyo a la competitividad que ha puesto en marcha en lo que tiene que ver con su inscripción el Gobierno Nacional. Antes de eso, le cuento que hoy, viernes 11 de septiembre, comienza la inscripción para 2 nuevas líneas del programa Procrear. Un dato realmente importante para todos aquellos que quieran tomar un crédito para ampliar o construir. Ahí usted tiene datos básicos, ¿no?, de lo que son las 2 nuevas líneas de las que se abre la inscripción este viernes. Construcción, estamos hablando de unidades de hasta 60 metros cuadrados. Esto puede ser en un terreno propiedad del beneficiario del crédito o también un lote que sea provisto por el municipio donde se lleva adelante la construcción o incluso algún desarrollo urbanístico del programa Procrear. Y después tenemos los créditos para ampliación. En este caso, las ampliaciones pueden tener hasta 30 metros cuadrados en la vivienda del beneficiario del crédito. Todos aquellos interesados en inscribirse o recabar más datos, ahí está la información sobre el sitio web, donde está toda la información y también digamos, el mecanismo de inscripción a estas líneas Procrear, argentina.gov.ar/Procrear. Hacemos una nueva pausa, ahora en Mercados y Empresas, y enseguida vamos a estar hablando del nuevo programa de apoyo a la competitividad. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa, exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Jauregui Berri, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Bien, y pasamos a hablar en este tramo del programa del lanzamiento de los PAC en Mar del Plata. El PAC es el programa de apoyo a la competitividad. Es un programa que básicamente se ha venido reestructurando desde la década del 90 y que le ha permitido a muchas empresas en nuestro medio y a nivel nacional llevar adelante, bueno, el financiamiento de tareas de consultoría con la intención justamente de mejorar la competitividad, ¿no?, como reza el título de este programa. Atención con esta iniciativa del Gobierno Nacional del año 2020 porque viene con algunas cuestiones realmente muy interesantes. Por un lado, se pueden aplicar estos aportes no reembolsables, porque no estamos hablando de créditos estrictamente, sino aportes no reembolsables, ¿no? Algo que uno puede asociar más a la idea de un subsidio para mejorar la competitividad, y eso se puede aplicar, por ejemplo, a mejoras tecnológicas. Uno imagina, por ejemplo, que la posibilidad de llevar adelante la transformación digital en una pequeña y mediana empresa puede definitivamente financiarse con estos aportes no reembolsables. Y además,
hay que tener en cuenta que en esta versión 2020 hay un cambio realmente muy interesante que tiene que ver con que hasta el momento este tipo de programas requería que la empresa primero pagara los gastos de ese programa de consultoría y después pidiera los reembolsos al Ministerio de Producción de la Nación. Ahora está la posibilidad de pedir adelantos, con lo cual desde el punto de vista financiero incluso es más conveniente que las ediciones anteriores. Así que lo que sigue es lo que ha sido el último jueves, una presentación por supuesto virtual a cargo de funcionarios y funcionarias del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Esto fue organizado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, así que tuvimos oportunidad de conversar con el doctor Fernando Graña, que es el secretario de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias Económicas, acerca de los principales detalles de estas nuevas líneas PAC. Sí, hoy tuvimos la suerte de que la gente del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación respondiera a nuestra solicitud de hacer la presentación en Mar del Plata. Estuvo con nosotros Daniela Moya, directora nacional de Gestión y Política PYME, Gonzalo Soler, director de Política PYME, y Emanuel Paz del tema del Plan Nacional de Diseño. Entonces ellos estuvieron presentando un poco este programa. Hay un PAC que se llama PAC Kaizen, y el PAC Kaizen financia lo que tiene que ver con tecnologías blandas, ¿no? Son tecnologías, si quieres, japonesas, como las 5S, que tienen que ver con la gestión en los procesos productivos, por ejemplo. Apuntan a la mejora de eficiencia y productividad dentro de la empresa. Después hay una línea que se llama Transformación Digital, el PAC Transformación Digital. Y eso lo que apunta es a la incorporación de las TICs, de alguna manera, dentro de la empresa. Estas líneas tienen en mayor o menor proporción, generalmente una pequeña parte permite incorporar algún tipo de equipamiento, es decir, si uno adquiere un software o incorpora esa tecnología, puede comprar algún tipo de equipamiento complementario. Alrededor, el financiamiento de equipamiento generalmente no supera el 30%. Después hay otro PAC que está vinculado al sector alimenticio, que tiene que ver con la certificación, con la posibilidad de que las empresas certifiquen algunos de los procesos, algunos de los productos que ellos producen. Entonces tenemos la línea de Kaizen, la línea de digitalización, la línea de alimentos, y después hay otra línea que es la línea de diseño e innovación, que apunta a lo que anteriormente era, actualmente continúa, pero que tiene que ver con el Plan Nacional de Diseño, es decir, con la posibilidad de que las empresas incorporen diseño a sus productos, a su packaging, a parte de su imagen de marca, ¿está? En todos esos espacios es donde uno puede pedir el financiamiento del PAC, que la ANR es un aporte no reembolsable, que en general ronda el 70%, es decir, el 70% lo pone el Estado y el 30% lo tiene que poner la empresa. Ese monto de subsidio asciende al 80% por parte del Ministerio para lo que es eficiencia energética. Es decir, generalmente subsidia el 70% lo que viene mencionando, más un 10% más en lo que es eficiencia energética. Bien, ahora Fernando, hablas de consultoría básicamente, ¿no? Que un poco define este tipo de programas. Y ahí la pregunta natural que surge es, ¿los consultores los elige la empresa? ¿Los aporta el programa? ¿Cómo se seleccionan? El Kaizen tiene que ser o un profesional del INTI o un profesional independiente certificado por el INTI. Es decir, hoy el INTI en la región Mar del Plata está de alguna manera certificando a ese profesional que tiene conocimiento, por ejemplo, en temas de calidad para esa certificación. Entonces, de alguna manera, puedes acceder a ser un consultor de Kaizen con el aval o la certificación del INTI. En los otros casos, el consultor tiene que de alguna manera demostrar cierta trayectoria, pero es de alguna manera solicitado o propuesto por la empresa. Igualmente tiene que demostrar una carpeta en todo caso, los antecedentes, pero la que define en principio es la empresa. Y atención que el plazo hasta el que está abierto el periodo de inscripción para este nuevo PAC versión 2020, el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, está hasta el próximo 30 de septiembre. Es decir que la convocatoria es bastante estrecha. De cualquier manera, da la sensación de que vale la pena intentar, acercar un proyecto a esta iniciativa, porque, lo reitero, son aportes no reembolsables. Básicamente uno puede asociar esta idea a algún tipo de subsidios para todo lo que tiene que ver con la mejora de la competitividad. Se financia a partir de este tipo de aporte hasta el 80% de los proyectos que se presentan, y las condiciones básicamente como para sumarse a esta iniciativa tienen que ver con empresas
de por lo menos 2 años de antigüedad, que estén al día con su situación fiscal e impositiva, aunque en aquellos casos, nos decía Fernando Graña, en que haya algún atraso, bueno, uno puede incorporar los periodos adeudados a una moratoria y después hay que, bueno, conseguir el certificado PYME, que esto es un trámite que se hace de manera digital. Así que realmente interesante esta iniciativa, pero tiene este tema de que el periodo de inscripción es bastante estrecho, va hasta el 30 de septiembre. En el segundo tramo de la charla, el doctor Fernando Graña nos explica las características de los proyectos que deben presentarse y también otros aspectos interesantes que pasan, por ejemplo, con cómo vincularse con este programa. Y acá hay un elemento adicional que es nuevo para en este PAC con relación a los anteriores, es que anteriormente era por reembolso, ¿está? Es decir, uno iba ejecutando, la empresa lo iba pagando y después pedía el reintegro de la ANR, ¿está? Ahora se puede pedir un anticipo, o sea, se puede pedir el anticipo y después hacer la ejecución. En ese caso va a tener que tener una póliza de caución, ¿está? Pero puede tener, mientras dure la ejecución, ¿verdad? Pero puede recibir un anticipo, puede recibir los fondos de manera anticipada, ¿está? Entonces, a diferencia de los anteriores, en este contexto por ahí se complica a la empresa tener el dinero para ir ejecutando y después recuperarlo. Bueno, el Estado de alguna manera le adelanta ese dinero, se asegura a través de una póliza de caución del cumplimiento. Básicamente eso es en lo que consiste estas líneas. Bien, ¿la empresa que se presente puede ser de cualquier sector o viste que hay algunos programas que tienen, digamos, la necesidad de ser empresas industriales? ¿Cómo es esto? ¿Es amplio o está restringido a algún sector en particular? Bueno, en principio son empresas, estamos hablando de empresas industriales, ¿no? Cuando hablamos Kaizen estamos hablando de procesos productivos. Ahora, cuando es lo de certificación de alimentos, obviamente tiene que ser empresa alimenticia, digamos, básicamente eso. Cuando hablamos de Kaizen es cualquier industria. Cuando hablamos de eficiencia energética, cualquier industria. Entonces, si se quiere, lo único que está más acotado es lo vinculado a certificación. Que ahí, bueno, en Mar del Plata estamos certificación de alimentos, ¿no? En Mar del Plata estamos creando el clúster de alimentos con el acompañamiento del Parque Industrial, de Ignacio Mesa, bueno, de la gente del INTI y de la Secretaría de Producción. Entonces, bueno, para ese clúster de alimentos, esas más de 600 empresas que hay en Mar del Plata, incluido el sector alimenticio, hay un pack especial que de todas maneras se está avanzando, y esto es por empresa, se está avanzando, van a salir próximamente unas líneas que son por clúster, va a haber líneas asociativas, se llama, ¿no? Que promueven el asociativismo entre las empresas. Entonces, bueno, también esa línea está saliendo, y también está saliendo una línea más general para lo que tiene que ver con digitalización, con temas de TICs. También hay una línea particular más fuerte que el PAC que está saliendo en estos días. Bien, por último, Fernando, ¿cómo se vinculan las empresas interesadas con el programa? ¿Es todo digital o se pueden comunicar con ustedes en la facultad? ¿Cómo manejar esto? Bueno, el tema es así, si pueden comunicarse directamente con el Ministerio o me faltó mencionar una línea que es la de emprendedores. La de emprendedores tienen que hacerlo a través de incubadoras de empresas y en Mar del Plata por lo menos tengo presente 3. Una es la incubadora de ADIMRA, la otra es la incubadora de UCIP y la otra es la incubadora de empresas de base tecnológica e industriales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bien. Esos proyectos se presentan a través de incubadoras. Después hay algunos proyectos que se presentan a través de unidades de vinculación tecnológica, y ahí está la de FASTA y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Cualquier consulta decía, bueno, a nivel nacional, en cualquiera de estas instituciones, o si no, nos escriben a nosotros a vinculación@eco.mdp.edu.ar, es decir, al correo de la Secretaría de Vinculación con el Medio de las Facultades Económicas, y de ahí nosotros los asesoramos cuál es el mejor camino a seguir. Y hasta aquí entonces la presentación del nuevo programa de apoyo a la competitividad. En los comentarios, el análisis del doctor Fernando Graña de la Secretaría de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias Económicas. Y ahora tiempo, por supuesto, de hablar de lo que ha sido la semana financiera. En principio, como siempre, con la referencia a lo que ha ocurrido en el contexto internacional, una semana muy volátil en las bolsas del mundo. Realmente ha habido subas muy importantes desde los pisos del mes de marzo, principalmente en la bolsa de los Estados Unidos, y en las últimas 2 semanas, le diría, se ha comenzado a ver una corrección seguramente de esa suba que muchos atribuyen a la cercanía de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y, como siempre, la incertidumbre en relación al resultado de ese acto eleccionario, que es ni más ni menos que en la mayor economía del mundo. Pero vamos a ver en los gráficos
cómo se comportaron los principales mercados de referencia esta semana. Comenzamos como siempre con el índice Nasdaq, que es el que ha liderado la suba desde los mínimos de marzo en la bolsa de los Estados Unidos y ha liderado en general el comportamiento de las bolsas mundiales, un índice mayoritariamente compuesto por acciones tecnológicas, que después de esta suba de 83% aproximadamente desde el mínimo de marzo hasta el máximo de 2 semanas atrás, bueno, ha comenzado evidentemente una corrección. Tenemos una baja desde el máximo de 12.439 puntos, ya del 11%. Baja del 4,60% esta semana en particular para el Nasdaq, que de cualquier manera está claro, está en principio corrigiendo, retrocediendo parcialmente una parte del avance de los últimos meses. No parece haber riesgo, por lo menos hasta el momento, en la tendencia alcista del mercado de acciones tecnológicas en los Estados Unidos. Lo que sí está claro es que se ha incrementado la volatilidad, se ha extendido la corrección y probablemente esto tenga que ver con la gran suba que han tenido las acciones de tecnología en la bolsa americana y además la incertidumbre que supone la cercanía a las elecciones presidenciales de los primeros días de noviembre en los Estados Unidos. Otro de los índices que habitualmente repasamos es el índice de mercados emergentes, porque obviamente esto tiene que ver con lo que es la marcha de la bolsa argentina. Hay que decir que el índice de Nasdaq de acciones tecnológicas bajó, como decíamos, 4,60%, pero la baja ha sido menor, tanto para el Standard & Poor's 500 como para el Dow Jones Industrial, con lo cual claramente parecemos que estamos frente a una corrección, no a un cambio de tendencia, porque hay acciones que han estado desempeñándose mejor a lo largo de los últimos días en distintos sectores de la bolsa de los Estados Unidos. Aquí tenemos el índice de mercados emergentes, como decíamos la semana pasada, otra vez por debajo de la línea de tendencia bajista que viene desde los máximos de enero del 2018, que pasa por este máximo previo a la pandemia en enero de este año 2020, una línea que intentó ser superada en los últimos días de agosto, pero a partir de la corrección de la bolsa de los Estados Unidos, otra vez el índice de mercados emergentes se coloca debajo de esa línea de tendencia, con lo cual no termina de dar señales de liberación al alza, si bien se encuentra por encima del promedio de precios de largo plazo, esta media de 40 semanas, que es el equivalente a 200 ruedas que tenemos en el gráfico indicada con esta línea curva con pendiente plana en este momento. Y por último, la bolsa argentina, que sigue con una apatía notable, más allá de lo que es el comportamiento de los mercados internacionales esta semana, que estuvo más débil. Bueno, la bolsa argentina no hay volumen, tampoco se logra recuperar por encima de la media de 200 días o 40 semanas, que la tenemos aplanada, aunque todavía con una leve tendencia negativa. Con lo cual, bueno, habrá que esperar, ¿no?, para ver si el mercado local de acciones puede retomar una tendencia algo más favorable. Por el momento, la demanda y el volumen no aparecen, con lo cual, bueno, el mercado realmente está pasando, podríamos decir, un periodo de letargo. Y así entonces el panorama técnico, ¿no?, en las principales bolsas de referencia, en la bolsa argentina particularmente, que sigue en un contexto de incertidumbre, escaso volumen, desinterés. Habrá que ver cuándo efectivamente se produce el cambio de tendencia bajista en la bolsa. Le mostraba recién que la tendencia bajista ya lleva más de 2 años, ¿no es cierto? Pero bueno, así se dan estos procesos. Y claramente, hasta tanto el mercado de bonos no se acomode, el de los nuevos bonos surgidos del canje cerrado por el gobierno en las últimas semanas, es difícil pensar en una tendencia sostenida para las acciones privadas en nuestro mercado. Hacemos ahora la última pausa y enseguida compartimos la charla semanal con Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. ¿Querés ser proveedor de obras sanitarias? Si te inscribís en nuestro registro de proveedores, podrás participar de todos los procesos de contratación y compras de bienes y servicios gestionados por la empresa. Podés realizar el trámite en forma virtual y en pocos pasos. Ingresá en www.osmgp.gov.ar y seguí las instrucciones. Te invitamos a ser parte. Obras Sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón.
Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. Y ahora sí, entonces, último tramo del programa y tiempo de compartir la habitual charla con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, una semana donde muy probablemente el principal dato desde el punto de vista de la bolsa argentina haya sido el debut de los nuevos bonos del canje. Sobre este tema, la charla con la contadora Figliolo. Cuando abrió el lunes, abrió con respecto a lo que venía, hay que acordarse que la semana pasada tenían como ese gray market, que había un precio orientativo de los bonos. Y cuando abrió esta semana, el lunes, o sea, se notó como que no hay mucho, o sea, al no estar todavía, no cotiza la contradólar, la operatoria estuvo un poco parado todo el tema de los bonos. Si bien abrieron, y podemos decir que cuando abrió se veía una tira aproximada de un 10,5%, 11, 11,5% según cuál bono, y el volumen no es importante como estaba haciendo antes, por ejemplo, el famoso I-24, ¿no? Pero justamente el lunes nos llegó un recordatorio del mercado donde recordaba que también los bonos del canje tenían que estar depositados 5 días, sufrían el parking en la caja de valores. Entonces, bueno, hasta el lunes no van a empezar, no tenemos cotización contra paridad. Y eso te trajo un parate en el mercado, porque el que compraba bonos decía, bueno, algunos compraron como inversión o así también vendieron, los que recibieron por el canje. Hubo ese tipo de operatoria. Pero no lo que le da tanta profundidad al mercado, que es el que compra normalmente para hacer todo este tema de dólares. Y calculamos que los 5 días del parking se cumplirían el lunes. Así que a partir de ahí tendríamos que empezar ya con a ver cómo van a cotizar en dólares y armar el mercado. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos gente que está esperando. O sea, sabemos que la semana que viene, si se multiplica este efecto, va a haber más movimiento en el mercado. Ahora, Diana, ¿hay interés? Vos comentaste algo de esto, pero ¿hay interés por tomar posición en estos bonos? Porque el rendimiento del 11%, la verdad que es muy alto. Obviamente están ahí atrás todos los problemas de Argentina, ¿no? Pero hay que ver si hay inversores interesados Todavía en esto, ¿no? está muy dañado todos, o sea, pero va a haber, a 11% va a haber, porque empieza más tirando para, viste que para fin de año siempre, con el tema de que están exentos, para bienes personales, o sea, le han sacado todo lo que es renta financiera, entonces siempre es atractivo, en la medida que pienses que te lo van a pagar, o sea, en realidad no lo van a hacer por la tasa, lo harán principalmente por el valor que está tomando en el mercado. Yo creo que, como todo, viste, después la memoria es frágil y la gente no está pensando, este no me lo van a pagar. Pero hoy, me decís, en este momento, no, los que hay son muy pocos, o sea, operaciones muy pocas, o alguno que se anticipó a comprar el bono como para tenerlo ya ganando días de parking para venderlo contra dólar la semana que viene. Pero lo que se veía, por ejemplo, del dólar esta semana es como que el dólar MEP, si bien el dólar MEP bajó también, ¿viste? O sea, de los valores que estaban, ¿no? O sea, de 130 y pico llegó ahora a 122 más o menos. Y el dólar bolsa, que se podía ver porque todavía está cotizando los bonos de legislación nacional que estaban antes, como el I-24. Y si bien el volumen es muchísimo más chico, lo que sí se puede ver es que la cotización del bono se mantiene y subieron las paridades. Entonces eso lo que trajo es una baja en el valor del dólar, o sea, más o menos estaba dando 118 aproximadamente. Así que la incógnita será la semana que viene y sobre todo ver qué volumen vuelve a tomar estas operaciones, ¿no es cierto? ¿Y qué está pasando con las acciones? Porque tampoco hay mucho movimiento ahí, para colmo fue una semana mala en Estados Unidos también. Claro, al no acompañar de Estados Unidos, viste, cuando abrió esta semana las acciones argentinas sí estaban para arriba, pero al ser tan fuerte la baja en Estados Unidos, bueno, el lunes fue feriado, el martes, cuando arrancó, otra vez para abajo, retoma, se pone negativo, o sea, está en una etapa de corrección el Dow. Entonces, en realidad tampoco se nota realmente. No hay un movimiento de acciones en este momento. Inclusive los CDR, que tanta gente, o sea,
teníamos que habían ingresado, también te frena un poco porque están esperando a ver si corrige más el mercado de Estados Unidos. Entre que el dólar se planchó, que está tranquilo el dólar MEP, y encima la bolsa corrige, algunos que están esperando para entrar, también esperan. Porque decís, bueno, no está la tendencia como decía, se me va. Claro. Entonces dicen, bueno, no sé, la coloco un poco más o espero para entrar, y están esperando un poco a ver qué pasa la semana que viene. Pero vinimos de semanas así de trabajo infernal, y esta semana fue todo mucho más tranquilo, más relajado, ¿no? Pero bueno, claro. vamos a esperar la semana que viene. Bien, por último, Adriana, decías, por ahí la coloco algo más, piensa algún cliente. ¿Qué tasas hay en el mercado? ¿A qué tasa se puede También colocar? está más alta la tasa de caución con respecto a lo que estaba antes. Hoy, por ejemplo, para una semana podías colocar al 25. O sea, no está mal pensando que se lo estás ganando a una semana, ¿no es cierto? O sea, por supuesto proporcional a los días, pero para tasas de tan corto, de tanta liquidez, la tasa no está mal. Eso sí se nota un poco que un poco tiende a subir, no estamos más en los valores de menos de 20, como estábamos hace un tiempo. Ahora estamos, no, podríamos decir el máximo que he visto es 26, pero no más de eso. Bien. Pero bueno, eso también te da la opción de decir, el que vendió o el que está esperando, capaz que está en esa operatoria de caución y sabes que encima la podés colocar por un día, o por dos, o por, viste, todos los días a partir de todos los días podés colocarla. Entonces eso lo que te permite es aprovechar al máximo los fondos y esperar a las 48 horas cuando compras, y bueno, esperar a las 48 horas para inclusive tener la plata colocada hasta ese momento. Así que bueno, pero es un mercado como que está tranquilo, o sea, no se ven movimientos importantes. Si bien las acciones siguen teniendo volumen. Hoy yo miraba, por ejemplo, Banco Galicia, tenía 700 millones de pesos operados, pero no le ves, o sea, quizás estaba bajando un 2% aproximadamente, pero no hay una tendencia definida, ¿no? Quizás toda esta semana fue bastante convulsionada también en la Argentina. Entonces todos lo relacionan con el tema país, y la verdad que no hay tanto, no hay volumen, no hay gente interesada, y sobre todo en el exterior lo que ves que si un día te subió el 1 o 2, al día siguiente te lo baja, o sea, está lateralizando. Bueno, mi famoso Banco Galicia, que yo siempre la miro, en los niveles de 10, 20, pero está en eso, o sea, no te cambia. Así que pienso que hasta que no haya definiciones de ese tipo, no se va a notar acá en el mercado, ¿no? Y después de la charla con Adriana, repasamos cómo queda el dólar en este cierre de semana. 79,16 el oficial, sube 0,66%. El dólar bolsa, el dólar MEP, aunque en un mercado muy regular, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con los nuevos bonos y los viejos bonos que van dejando de circular. Pienso en el I-24, por ejemplo. Bueno, bastante irregular el comportamiento del dólar bursátil. El bolsa 125,50, la última referencia que tenemos, sube 4,58%. El contado con liquidación 126,50, baja 1,55%. Como decíamos en la charla con Adriana, es muy probable que este mercado del dólar en la bolsa se normalice a partir de la semana próxima, cuando se vence el plazo del parking de los nuevos bonos. Por último, el blue, 131 pesos, un peso abajo del cierre de la semana pasada. Y por último, el dato más preocupante que están siguiendo los analistas en las últimas semanas, ya lo hemos destacado en más de una oportunidad, la caída de las reservas internacionales del Banco Central, que no se detiene. El dato de este viernes 11 de septiembre es que las reservas internacionales cayeron hoy, en este día, a 42.454 millones de dólares. Esto es una caída de 100 millones en un solo día, 163 millones en la semana. Si uno mira inclusive lo que ha ocurrido con las reservas durante los primeros 11 días de septiembre, uno encuentra una caída de unos 400 millones de dólares, con lo cual es evidente que en las próximas jornadas el gobierno estaría actuando para intentar frenar este drenaje. No sabemos cuáles van a ser las medidas. Se anunció en las últimas horas una mayor promoción a partir de un cambio de regulación de las colocaciones a plazos fijos vinculados al dólar. No está muy claro si eso es atractivo para los ahorristas. Hay muchos rumores de desdoblamiento cambiario, pero bueno, habrá que ver cómo enfrenta el gobierno esta pérdida constante del stock de reservas internacionales. Y como último dato, en el cierre de esta nueva emisión de Mercados y Empresas, recuerdo que el próximo miércoles 16 de septiembre estamos dando inicio en Mar del Plata Bursátil a un nuevo curso de análisis técnico. Esto tiene que ver con la idea de identificar tendencias, señales de compra y de venta en los mercados de activos de riesgo, así que para todos aquellos interesados estamos hablando de un curso de 8 semanas de duración, con una reunión semanal
de 1 hora y media. Todos aquellos interesados, por supuesto, pueden comunicarse a la dirección de mail que están viendo en pantalla para solicitar más información o directamente realizar inscripciones. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos, como siempre, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy